En el corazón de cada prueba yace una semilla de fe esperando germinar. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio del poder de esa fe, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la providencia divina nunca se extingue. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a ser parte de nuestra misión. Al compartir este mensaje y suscribirte a nuestro canal, no solo nos apoyas, sino que te conviertes en un faro de esperanza para alguien que podría estar atravesando su propia tormenta. Que la gracia de Dios te acompañe mientras nos ayudas a difundir su palabra. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. En un pequeño pueblo de calles de tierra y casas sencillas, vivía Juan, un hombre cuya fe era tan sólida como las viejas montañas que rodeaban el valle. Durante años, había depositado su vida entera en las manos de Dios, con una confianza absoluta en que Él guiaba cada uno de sus pasos. Pero la fe, a menudo, es probada en el crisol de la adversidad. Últimamente, el mundo de Juan se desmoronaba. Su pequeño negocio, que alguna vez fue el sustento humilde pero seguro de su hogar, ahora yacía en ruinas. Las deudas se acumulaban como un océano implacable, y cada nuevo día era una batalla extenuante por la supervivencia. A pesar de todo, cada mañana, sin falta, Juan levantaba su mirada al cielo y repetía con una voz que luchaba por mantenerse firme: Dios no falla. Él tiene un plan para mí. Su corazón se aferraba a esta verdad como un náufrago a una tabla en medio de la tempestad, aunque la cruda realidad pareciera gritarle lo contrario. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿hasta cuándo podría resistir su espíritu? Lo que Juan no sabía era que el plan de Dios estaba a punto de revelarse de una manera que jamás habría podido imaginar. Los días se convirtieron en semanas, y la situación de Juan solo empeoraba. Cada puerta que tocaba se cerraba con un eco de rechazo. Cada oportunidad que parecía brillar a lo lejos se desvanecía como la niebla al amanecer. Las deudas lo asfixiaban, y aquellos que antes lo llamaban amigo, ahora le daban la espalda. Una noche, sentado a la mesa vacía de su cocina, bajo la luz parpadeante de una sola bombilla, Juan contempló sus manos. Manos callosas, manos que habían trabajado sin descanso, que habían servido, que habían dado. Ahora, temblorosas y vacías, no podían sostener nada, ni siquiera la promesa del pan del día siguiente. Señor, susurró con la voz quebrada, un sonido frágil en el pesado silencio de la habitación. ¿Hasta cuándo? Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el sólido muro de su fe comenzaba a agrietarse. No entendía el porqué de tanto sufrimiento, el porqué de ese silencio abrumador. Sin embargo, en lo más recóndito de su alma, una chispa diminuta, casi imperceptible, se negaba a extinguirse. Era la última brasa de su esperanza, y se aferró a ella con todas las fuerzas que le quedaban. Sin más opciones, sin más caminos que recorrer, Juan hizo lo único que aún podía hacer. Dobló sus rodillas sobre el frío suelo de la cocina y comenzó a orar. Las palabras salían entrecortadas, a veces un susurro ahogado, a veces un clamor sofocado por el llanto. No pedía riquezas, ni siquiera comodidad. Solo pedía una señal, una respuesta, algo que le confirmara que Dios seguía allí, que no lo había olvidado en su rincón de desesperación. Pasaron los minutos, quizás horas. El cansancio lo vencía, pero su alma seguía gritando en silencio. Y entonces, en medio de esa profunda oscuridad, algo cambió. No fue una voz del cielo ni una visión celestial. Fue una paz extraña, una calma inexplicable que comenzó a llenar su corazón. No tenía lógica, no tenía sentido dadas sus circunstancias, pero era real. Era un ancla en medio de su tormenta. Juan respiró hondo, secó sus lágrimas y se levantó lentamente. Nada a su alrededor había cambiado. Las deudas seguían ahí, la despensa seguía vacía.
Pero algo fundamental dentro de él era diferente. Una certeza tranquila se había instalado en su espíritu, debía esperar. Algo estaba por suceder. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de fuego. Juan se aferraba a esa paz inexplicable, pero la realidad seguía golpeándolo sin piedad. Buscó trabajo en cada rincón del pueblo, pero la respuesta era siempre la misma: lo sentimos, no hay nada para ti ahora. Las noches eran aún más difíciles. El silencio de su pequeña casa se volvía ensordecedor, un lienzo en blanco donde sus dudas pintaban los peores escenarios. Se preguntaba si Dios realmente lo había escuchado, o si aquella paz había sido solo producto de su imaginación agotada. Señor, sigo aquí. Sigo esperando, murmuraba con la mirada fija en el techo. Pero nada sucedía. Ni un sueño revelador, ni un mensaje inesperado, ni un golpe en la puerta con buenas noticias. Solo más silencio. El hambre, la incertidumbre, la soledad, todo parecía empujarlo a rendirse. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, cuando su fuerza estaba a punto de quebrarse por completo, sucedió. Aquella mañana, Juan despertó con el cuerpo pesado y el ánimo por los suelos. No tenía fuerzas ni para levantarse, pero un golpe firme en la puerta lo sacó de su letargo. Se incorporó lentamente, esperando encontrarse con un cobrador o un vecino curioso. Pero al abrir, no había nadie. Solo una gran cesta de alimentos dejada en el umbral. Pan fresco, cuyo aroma llenó el aire de inmediato, arroz, legumbres, e incluso carne envuelta con cuidado. Había suficiente para varios días. Juan se quedó inmóvil, incapaz de comprender. Miró a su alrededor, buscando al mensajero anónimo, pero la calle estaba desierta. Con manos temblorosas, llevó la cesta adentro. El aroma del pan recién horneado despertó un hambre feroz que había ignorado por días. Se sentó a la mesa, cerró los ojos y suspiró profundamente. No sabía quién había sido el mensajero, pero si sabía de dónde venía el mensaje, Dios no lo había olvidado. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras partía un trozo de pan. No era solo alimento para su cuerpo, era alimento para su alma. Era la confirmación tangible de que Dios seguía con él, obrando en el silencio, moviéndose cuando parecía que nada sucedía. Pero justo cuando comenzaba a sentir el alivio inundar su ser, otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez, lo hizo estremecer. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo desbocado. Al abrir, encontró a un hombre de rostro serio con un sobre en la mano. Juan, lamento molestarte, pero esto es para ti. Era una carta del banco. Su deuda más grande había vencido. Estaba en riesgo inminente de perder su casa. Tenía solo unos días para saldarla, o tendría que marcharse. El miedo regresó con la fuerza de un huracán. Miró la mesa, donde los alimentos esperaban ser disfrutados, un milagro de provisión. Y luego miró el sobre, que pesaba como una losa en sus manos. El cielo le había enviado maná, pero la tierra le exigía su tributo. Acababa de recibir un milagro, pero ahora enfrentaba la mayor prueba de su fe. Juan sintió como el pánico intentaba ahogarlo de nuevo. Sus manos apretaban el sobre mientras su mente se llenaba de dudas. ¿Cómo podía Dios darle provisión un instante y permitir una prueba aún mayor al siguiente? Se sentó, respirando hondo, tratando de calmar el torbellino en su interior. Entonces recordó. Recordó la paz que sintió aquella noche después de orar. Recordó la cesta de alimentos. Dios había provisto antes, ¿por qué dudar ahora? Con una determinación renovada, se puso de pie. No sabía cómo, pero creyó firmemente que Dios haría algo. Salió de su casa y comenzó a buscar trabajo una vez más.
Pero esta vez, no caminaba con la energía de la desesperación, sino con la fuerza de una convicción renacida. Horas después, cuando sus fuerzas casi se agotaban, un viejo amigo lo encontró en la calle. «Juan. Qué bueno verte. Justo estoy buscando a alguien de confianza para ayudarme con un nuevo negocio. ¿Tienes tiempo?» Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan. Esto no era una casualidad. No podía serlo. La casualidad es a menudo el seudónimo que Dios usa cuando no quiere firmar. Dios estaba moviendo las piezas de un plan mayor, incluso cuando todo parecía perdido. Su amigo le explicó que había conseguido un contrato importante y necesitaba a alguien para administrar la logística. El pago no solo era justo, sino que llegaría justo a tiempo para cubrir su deuda con el banco. Con el corazón acelerado, Juan aceptó sin dudar. En cuestión de días, estaba trabajando con diligencia, viendo cómo las puertas comenzaban a abrirse de formas que nunca imaginó. Pero Dios no se limitó a proveer solo lo necesario. Con el tiempo, el negocio creció exponencialmente, y Juan pasó de ser un simple empleado a un socio en la empresa. Lo que comenzó como una ayuda inesperada se convirtió en la mayor oportunidad de su vida. Un día, meses después, mientras caminaba por sus tierras, observó algo maravilloso. Después de una larga temporada de sequía, la lluvia finalmente había regresado. Las primeras gotas mojaban la tierra seca, trayendo de vuelta la esperanza de cosechas abundantes. Era un espejo de su propia vida. Había pasado por una temporada de escasez, de incertidumbre, de pruebas que agrietaron su alma. Pero ahora, Dios había hecho llover bendiciones sobre él. Y entendió, con una claridad que lo conmovió hasta las lágrimas, que la promesa que lo había sostenido era verdad. Mientras observaba la lluvia caer, Juan no podía evitar sonreír. Recordó los momentos de angustia, los días en que pensó que no podría seguir. Comprendió una lección profunda: Dios había estado con él todo el tiempo. Su silencio no era ausencia, era preparación. Lo había provisto cuando pensó que todo estaba perdido, lo había guiado cuando no sabía a dónde ir. Y lo más importante, le había enseñado que la fe no se mide por las respuestas inmediatas, sino por la confianza inquebrantable en su plan perfecto, aunque no podamos verlo. Comprendió que Dios no lo había rescatado de la tormenta, sino que lo había sostenido en medio de ella, fortaleciéndolo para lo que vendría después. La abundancia llegó, no solo en forma de bienes materiales, sino en la paz, la esperanza y la fe renovada que ahora eran el fundamento de su vida. La lluvia no solo regaba su tierra, regaba también su alma. Y así, queridos amigos, a través de la historia de Juan, recordamos que aunque las pruebas sean grandes y el camino parezca incierto, Dios nunca falla. Él tiene un plan increíble reservado para cada uno de nosotros. Solo necesitamos confiar, incluso, y especialmente, en los momentos de silencio. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, te invitamos a suscribirte y a compartir este mensaje. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta luz llegue a más personas. Déjanos un comentario contándonos cómo te ha impactado y no olvides activar las notificaciones para no perderte más historias de fe. Quédate con nosotros para el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Nos vemos pronto, y que Dios te bendiga abundantemente.